Comenzamos con nuestra serie Satanás, nuestro enemigo invisible pero siempre presente. Y voy a tomar, como les dije, 3 jueves para enseñar lo que la Biblia dice acerca del diablo. Me voy a remitir solo a lo que dice la palabra de Dios y hoy vamos a tener abundancia de textos bíblicos, mucha Biblia, como corresponde a todo sermón que se precie de ser un verdadero sermón de la palabra de Dios, con mucha Biblia, mucha palabra de Dios, Dios hablándonos a nosotros a través de su palabra. Ahora, no voy a empezar tratando de defender la idea de la existencia de Satanás, ¿ok? No voy a meterme en ese tema porque considero que la mayoría de los que me están escuchando, la mayoría son cristianos, son creyentes. Sé que algunos no lo son y les recomiendo que se queden a escuchar esta enseñanza, lo que la Biblia dice acerca de nuestro enemigo, porque es un enemigo no solamente de los creyentes, sino también de los que no son creyentes. Pero no voy a meter, como dije recién, a tratar de defender la cuestión de la existencia de este ser maligno llamado Satanás. Nosotros creemos que existe y sabemos que él existe. Ahora, algunos preguntarán, ¿y por qué lo crees? ¿O por qué lo sabes? Bueno, en primer lugar, porque la persona con mayor autoridad moral, con integridad intachable y vida impecable, afirmó la existencia de Satanás. Y esa persona es Jesucristo. Jesucristo habló de él, enseñó de él, lo confrontó y lo venció. Y para nosotros nos alcanza las palabras del Señor Jesucristo, las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero no fue solamente él, sino que hombres de la altura moral y espiritual, como por ejemplo Moisés, nos habló de la existencia de Satanás. Los profetas Isaías, el profeta Ezequiel, el profeta Zacarías, también nos hablaron acerca de la existencia de este ser maligno llamado Satanás. Y los apóstoles de Jesucristo escribieron acerca de él, enseñaron acerca de él. Entonces a nosotros, los creyentes, nos alcanza con esto. Ahora, ¿por qué usar 3 jueves para enseñar sobre Satanás, nuestro enemigo invisible pero siempre presente? Bueno, en primer lugar, porque es una doctrina que la enseña toda la Biblia. Este personaje siniestro y malvado, ¿sí? Está reflejado en las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Génesis capítulo 3 hasta el final de Apocalipsis. Esa es la primera razón. Toda la Biblia enseña acerca de él. Segunda razón, porque fuimos advertidos, nosotros los creyentes, fuimos advertidos por el Señor Jesucristo a tener cuidado de él, ¿sí? Recordarán la oración del Señor Jesucristo. Fuimos advertidos acerca de él, de sus engaños, de sus mentiras, de sus planes, no solamente por parte del Señor Jesús, también los apóstoles nos instruyeron a nosotros incluso cómo teníamos que tratar con él. Y en tercer lugar, ¿por qué 3 jueves? Bueno, en tercer lugar, porque no se puede vencer a un enemigo que no se conoce. Hoy en día, en diferentes disciplinas deportivas, por ejemplo, también en el área empresarial, por ejemplo, y ni hablar del área militar, hay un axioma que es inevitable. Si vos querés vencer a tu oponente, querés vencer a tu adversario, querés vender más que tu competidor, querés derrotar a otro ejército, primero conocé a tu enemigo. Conocé a tu oponente, conocé a tu competidor, conocé a tu adversario. ¿Por qué? Porque no se puede vencer a un enemigo que no se conoce. No se puede vencer estrategias que uno ignora. No se pueden vencer planes y maquinaciones que uno no conoce, que uno no sabe. Y esta es la tercera
razón, y es una muy buena razón, para que nosotros dediquemos estos 3 jueves para aprender acerca de Satanás, nuestro enemigo, invisible, pero siempre presente. Ahora, a lo largo de la historia, la Iglesia ha tomado, diferentes posturas, diferentes actitudes con respecto a Satanás. Por un lado, la Iglesia ha ido a un extremo de tipo ignorar al diablo. No nos metemos con él no se mete con nosotros. Directamente ignorarlo. Y después la Iglesia se va al otro extremo, donde empieza a considerarlo a Satanás como un ser todopoderoso. Y que hay que hacer un montón de estrategias y un montón de planes y un montón de prácticas y rituales y ceremonias supuestamente, ¿no?, cristianas para intentar derrotar a este todopoderoso enemigo. Bueno, ni una cosa ni la otra. Ahora, en mi opinión, en este tiempo, estamos con una actitud, ¿sí?, con una actitud de indiferencia, de no tenerlo en cuenta para nada. Obviamente que esta actitud en la que la Iglesia, en mi opinión, está hoy, los creyentes, estamos hoy, se debe a que nuestra cabeza hoy está en otra cosa. Y tiene cierta explicación, obviamente, que nuestra cabeza esté en toda esta cuestión de la pandemia. Nuestra cabeza está atenta a esta cuestión de los contagios, a esta cuestión de los muertos, a esta cuestión de los protocolos y los cuidados, pero al punto que hemos llegado de que ya nadie en esta situación toma en cuenta a Satanás para nada. Parece que Satanás se fue y llegó el coronavirus. Y el coronavirus como que está haciendo de Satanás. El coronavirus está espantando a todo el mundo, atemorizando a todo el mundo, matando personas. Claro, entonces ahora el coronavirus se presenta como algo tan terrorífico, como algo tan horrible, ¿no? Tan temeroso, que Satanás ha pasado a un segundo, tercero, hasta un último plano. En realidad no se lo tiene en cuenta para nada. Y eso no es bueno. No es bueno, no es sabio, no es sano y es un peligro. Yo te voy a demostrar hoy cómo Satanás en realidad no se ha ido, no está de vacaciones por el hecho de que el coronavirus está haciendo su trabajo en el mundo, el trabajo que le corresponde a él, para nada. Satanás no está de licencia, Satanás no está de vacaciones, sus planes y sus propósitos no pararon, no frenaron. A ver, yo creo que también hay esta cuestión de que ahora si uno sigue con todos los pasos y los requerimientos, uno puede sentirse seguro, ¿no? ¿Viste esa sensación que tenés cuando de repente se te acerca a alguien que no tiene barbijo o aún con barbijo y de repente tose o estornuda? La primera reacción es inseguridad, inseguridad. Ahora, si estamos todos encerrados en nuestras casas, tenemos la sensación de seguridad. Acá estamos tranquilos, estamos encerrados, nada malo nos puede pasar. Okay. O si cumplimos con todos los protocolos, el barbijo, cumplimos con todos los guantes, el alcohol y el distanciamiento social, entonces tenemos sensación de seguridad. Ahora, esa sensación de seguridad es falsa. Y no me estoy refiriendo a la cuestión sanitaria. Porque lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria hay que guardarlo y hay que hacerlo, ¿sí? Más vale prevenir que curar. Perfecto. Pero tengamos cuidado de que porque nosotros guardemos todas estas cosas y cumplamos con todo esto, entremos en una falsa sensación de seguridad y llegamos incluso a pensar, ¿sí?, que estamos inmunes a cualquier ataque de Satanás, a cualquier trampa o engaño satánico, cualquier trampa o engaño diabólico. Porque no es así. No es así la realidad, hermanos.
La realidad espiritual no cambia porque en el mundo están pasando cosas. La realidad espiritual, que es en principio, que es principalmente la verdadera realidad, no cambia porque en el mundo están pasando, hay convulsión en el mundo. No cambia. La realidad espiritual no ha cambiado. No ha cambiado. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 2:11, que no podemos vivir como si Satanás no existiera. Dice, para que Satanás, cuidado, dice Pablo, tengamos cuidado, estemos alertas. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Que no le gane ventaja el diablo a la iglesia, a los creyentes, que no gane ventaja alguna sobre nosotros porque no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus planes, su propósito, sus pensamientos, que obviamente son malvados y pensamientos de mal para todos nosotros. No estoy acá para meterles miedo, estoy acá para enseñarles, y yo sé que esto les va a ser muy útil para su propia vida y para su propio caminar con Jesucristo. Pero les voy a decir lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa de esta situación en la que todos estamos sumergidos. Lo que más me preocupa. Bien. Lo que más me preocupa es, percibo cómo los creyentes somos tan fáciles de abrazar las ideas, valores y conceptos del mundo. Lo estoy viendo hoy. Estoy viendo que en alguna medida y cada vez mayor abrazamos las verdades del mundo y empezamos a soslayar, a dejar a un lado, a poner en tercer, cuarto y quinto lugar las verdades eternas. Eso me preocupa porque eso está pasando hoy en la iglesia, en la cristiandad. Eso está sucediendo. Y no es una crítica. No es para hacer sentir mal a nadie. Y no estoy acá para decirles que no hay que cuidarse, porque incluso yo también tomo mis recaudos, como todos lo tenemos que hacer, ¿verdad? Pero no me preocupa. No estoy hablando de la cuestión sanitaria. Estoy hablando de lo que nos está pasando acá. De cómo la situación nos está afectando en nuestra mente, en nuestro entendimiento, en nuestra comprensión. Y me preocupa el hecho de que con mucha facilidad abrazamos el discurso del mundo, abrazamos la actitud del mundo, abrazamos los temores del mundo, los miedos del mundo, el pánico del mundo, y abrazamos los consejos del mundo. Los estamos abrazando. Ahora, cuando esos consejos son buenos y glorifican a Dios, perfecto, de mil amores, los abrazamos. Los abrazo también. Pero cuando esos consejos, ese discurso, esas palabras, esas actitudes contradicen las escrituras, hasta ahí llega nuestro acompañamiento. Hasta ahí llega. Porque nosotros los cristianos, hermanos, quiero decir esto. Los cristianos tenemos que ver la realidad con la mirada o desde la perspectiva de la palabra de Dios. Nosotros juzgamos todas las cosas, lo espiritual y lo que no es espiritual, o sea, lo físico y lo material, lo que se ve, también lo juzgamos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice la Biblia, no de acuerdo a lo que el mundo dice. La realidad, hermanos, la realidad no es la que uno puede ver. Esa no es la realidad primera, mejor dicho. ¿Sí? No es la realidad primera. Cuando el mundo dice lo que dice y el mundo hace lo que hace, bien. Mientras no choque contra lo que enseña la palabra, caminamos juntos, no hay problema. Pero gente, en algún momento, hermanos, en algún momento es inevitable que haya un choque. Es inevitable que haya un choque de valores, un choque de verdades, un choque de principios.
un choque de actitudes, un choque en la forma de pensar. Y eso es normal, porque pertenecemos a dos reinos diferentes. La Biblia dice que nosotros somos de Dios. Y los que no son de Dios, ¿de quién son? Bueno, son del maligno, dice la Biblia. Son de Satanás. Por eso, hermanos, hacernos amigos del mundo, yo sé que para algunos le parece como exagerado, bueno, no exagere, no hay que hacerse, esto no es hacerse amigo del mundo. Yo no estoy diciendo, insisto con este punto, que tomar cuidados para la salud es hacerse amigo del mundo, no estoy diciendo eso. Pero comprar el discurso del mundo, abrazar los valores del mundo, los principios del mundo y las ideas del mundo, eso es amistad con el mundo. Porque ¿qué es una amistad? Son dos personas o varias personas que piensan parecido, que tienen valores en común, que tienen cosas en común. Ahora, ¿qué tenemos nosotros los cristianos en común con el mundo? Nada. ¿Qué tiene el mundo en común con los cristianos? Nada. Ahora, cuando empezamos a tener cosas en común con el mundo, sus pensamientos, sus valores, sus principios, sus ideas, sus verdades, nos convertimos en enemigos de Dios. Los creyentes nos convertimos en opositores a Dios. Dijo el apóstol Santiago, Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que quiera estar bien y quedar bien con el mundo se constituye en enemigo de Dios. Cuando la iglesia quiere ser amiga del mundo, se constituye en enemiga y opositora de Dios, porque eso es el mundo. El mundo es enemigo y opositor a Dios. Ahora bien, esto le pasa a la iglesia cuando la iglesia pierde de vista, cuando los creyentes perdemos de vista, que la realidad primordialmente es espiritual y después es física, y que lo visible es gobernado por lo invisible. Dice Pablo en 2 Corintios 4:8, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Dónde tiene que estar puesta la mirada de la iglesia en este tiempo? En las cosas que no se ven, en lo que no se ve, en lo que no se dice. ¿Sí? Escuchemos lo que se dice, veamos lo que se ve, pero nosotros pongamos nuestra mirada, nuestra atención en lo que no se ve, en lo que no se dice. Porque lo que no se ve, que es lo espiritual, que es lo que está detrás de escena, en definitiva gobierna lo que se ve. Y lo que se ve es temporal. No te abraces a esto, no te agarres a esto, no te cobijes en estas verdades o ideas o discursos presentes, porque todo esto es temporal. Pero el que hace la voluntad de Dios, dijo el apóstol Juan, permanece para siempre. Recordarán que el Señor Jesucristo, en su famosa enseñanza a los discípulos de cómo ellos tenían que orar, les enseñó lo que llamamos nosotros el Padre Nuestro, que en realidad no es un rezo, sino es un modelo de oración. Y en este modelo de oración que Jesús le enseñó a sus discípulos para que ellos pudieran entender cómo acercarse a Dios y hablar con Dios, en la última parte de este modelo de oración hay una parte que Jesús dice, ustedes tienen que orar así, y tenemos que orar pidiendo, Señor, líbranos del mal. Otras versiones dicen, líbranos del maligno. Y está bien que diga así. Ahora yo te pregunto, ¿es correcto? Y ahora te voy a explicar por qué esa versión que dice, líbranos del maligno, es lo mismo que decir, líbranos del mal. Te voy a explicar por qué. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que pediste a Dios que te libre del maligno? Yo sé que no hay que estar arrodillados y estar pensando en el diablo, ni estar orándole a Satanás, ni hablándole cara a cara al enemigo, porque a eso no nos llamó el Señor, ni la Biblia enseña que hagamos eso, pero sí se nos instruyó
que oremos pidiendo al Padre, a Dios nuestro Padre, que nos libre del maligno. La versión Reina Valera, que la mayoría de nosotros tenemos, dice que tenemos que orar pidiendo que nos libre del mal. No nos dejes caer en tentación, no permitas pruebas difíciles que no podamos soportar, líbranos del mal. Ahora, ¿por qué líbranos del mal? Estoy diciendo que es lo mismo que decir líbranos del maligno, porque el mal no existe por sí solo. El mal no es una cosa abstracta. El mal no es una teoría filosófica. El mal no existe en el vacío. El mal es la consecuencia de un poder activo de una persona malvada, de una persona mala, a quien la Biblia le llama el maligno. Así como no existe la mentira si no existiera un mentiroso. ¿Se entiende? La mentira no existe por sí misma. La mentira existe porque hay alguien que es mentiroso. El mal existe porque existe un ser que es maligno y tiene un poder que es maligno. Y el Señor en su modelo de oración del Padre Nuestro, nos instruyó a que oremos todos los días cuando oramos, pidiendo que nos libre del maligno, cosa que sospecho que no hacemos muy seguido. ¿Por qué? Porque la iglesia, en este contexto de estar enfocado en lo que está pasando en la pandemia mundial, se está volviendo una pandemia mental. Se está volviendo una pandemia mental. Entonces ya no tomamos en cuenta a quién es verdaderamente nuestro enemigo. ¿A quién es verdaderamente nuestro enemigo? Y nuestro enemigo, como dice la Biblia, no es gente de carne y hueso. Nuestro enemigo no son nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos. Nuestro enemigo es Satanás, invisible, pero presente. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 6:16 insta a los creyentes a vestirse de toda la armadura de Dios y dice, sobre todo, cuando termina de describir la armadura de Dios, pero al final, en el versículo 16, dice, bueno, sobre todo esto, tomad el escudo de la fe. Pero ya tenemos el casco, ya tenemos la coraza, ya tenemos las sandalias calzadas, ya tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué más necesitamos? Y necesitas un escudo. ¿Y para qué quiere un escudo? Si David con un par de boleadoras derrotó al gigante Goliat. Necesitas un escudo, que es el escudo de la fe. ¿Para qué? Para apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Se entiende el punto? ¿Se entiende que nosotros no podemos vivir como si el fulano no existiera? Que no podemos vivir sin tenerlo en cuenta, porque él no está en cuarentena, porque a él no lo afecta la pandemia, y porque nosotros si tomamos todos los recaudos que nos dicen que tenemos que tomar, entramos en una falsa sensación de seguridad que nos puede costar muy caro como creyentes y como iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo. Tenemos que tomar sobre todas las cosas el escudo de la fe en este tiempo. El escudo de la fe en este tiempo, ¿para qué? Justamente para apagar todos los flechazos que estamos recibiendo, pero como no lo tomamos en cuenta, Satanás, ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera percibimos que estamos siendo afectados por los dardos de fuego del maligno. Ahora, les voy a contar cómo nació mi sentir de compartir y hablar de este tema, de enseñar sobre este tema. Les voy a contar. Me pasó esta semana en mi devocional leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Creo que es el mejor libro para leer en este tiempo, porque te muestra cómo la iglesia actuó en momentos difíciles. Ellos son nuestro ejemplo y nos muestran el camino a seguir. Cuando llegué al capítulo 4, ustedes que lo han leído, algunos lo habrán leído, seguramente recordarán que los apóstoles Pedro y Juan habían sido encarcelados por el liderazgo del Sanedrín judío porque habían sanado a un cojo de nacimiento en el nombre de Jesús, y a causa de ese milagro de sanidad en el templo predicaron acerca de la muerte y la resurrección de Jesucristo.
5.000 se convirtieron a Cristo a través de esa predicación. Los líderes judíos se enardecieron en contra de los apóstoles y los arrestaron. Los llevaron al calabozo, los sacaron al otro día, les obligaron, esto ya era la segunda vez, la primera, perdón, los obligaron, les prohibieron que no predicaran más acerca de la resurrección de Cristo. Ellos se negaron, obviamente, y después de amenazarlos salieron en libertad. Los dejaron en libertad, no podían matarlos como habían matado a Cristo, el maestro de ellos, porque la multitud porque no podían negar el milagro que estaba hecho. Si no lo hubieran matado a Pedro, los hubieran matado a Pedro y a Juan, estos tipos no andaban jugando a la bolita. Acá dicen otra cosa, no me acuerdo. Bueno, cuando salen, Pedro y Juan, contentos por haber recibido persecución por causa del nombre de Cristo, se reúnen con la iglesia, le cuentan a los creyentes, a los hermanos de Jerusalén, lo que había pasado, y entonces se reúnen a orar. Y es la parte donde más me impactó a mí la lectura, cuando leí esta parte. Les leo, Hechos 4, 23 al 28. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, el resto de la congregación, alzaron unánimes la voz a Dios. Se pusieron a orar. Ahora, vos querés conocer a una persona, lo que cree y lo que piensa, escuchá lo que dice en la oración. No cómo ora, sino lo que dice cuando ora. Dicen en la oración, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora bien, el versículo 27 fue el que, digamos, me partió, o sea, me impactó esta verdad. Leo en la Nueva Traducción Viviente. Ellos describen lo que están pasando y dicen, esto es lo que dijo David tu siervo. David había predicho en el Salmo 2 la oposición que iba a haber contra Cristo y la obra de Dios en la tierra. Y que esta oposición iba a llevarse adelante por medio de una confabulación de hombres con poder y autoridad. Herodes, Poncio Pilato y los líderes judíos. 3 sectores o áreas de poder político y religioso que se odiaban entre sí. Herodes y Pilato se odiaban. Los judíos odiaban a Herodes y a Pilato, y Pilato odiaba a los judíos, pero se unieron y se juntaron en contra de Cristo y en contra de la obra de Dios. Eso dijo David que iba a pasar. Lo profetizó. Lo interesante de todo esto es que cuando ellos están orando, en el verso 27, ellos dicen, de hecho, eso ha ocurrido aquí, en esta misma ciudad. ¿Qué es lo impactante, por lo menos para mí, de esta expresión de los apóstoles, de los creyentes de la iglesia primitiva? Que revela cómo ellos analizaban la realidad. Ellos no veían al gobierno del liderazgo judío en sí como si ahí fuera realmente el problema. Ellos leen la realidad de la historia y dicen, eso que dijo David en la palabra, sí, eso está pasando acá. Esa es una manera de leer la realidad. Es la manera en que los creyentes, entre los cristianos, analizamos la realidad, analizamos lo que sucede, analizamos lo que pasa. Y desde ese análisis que hacemos de la realidad, que es un análisis basado en la Biblia,
Es un análisis basado en la revelación de la palabra de Dios. Es un análisis espiritual de la realidad, ya sea una cuestión política, ya sea una cuestión de persecución, ya sea una cuestión sanitaria, ya sea una cuestión económica, ya sea una cuestión familiar. Nosotros los cristianos analizamos la realidad desde la palabra de Dios, desde la Biblia, como hicieron nuestros hermanos. Así es como los cristianos leemos la realidad. No hay otra manera de leer la realidad. Y más que nunca nosotros en este tiempo tenemos que analizar la realidad desde la palabra de Dios, desde la perspectiva de Dios. Lo que Dios dice en su palabra es la verdad. Lo cual nos lleva a nosotros a tener que empezar a discernir entre todas las voces que escuchamos, entre todo lo que se ve, porque lo que se ve es gobernado por lo que no se ve. Miren lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2:18. Le voy a mostrar ejemplos ahora de cómo los creyentes analizan la realidad. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, le dice a los hermanos de Tesalónica, yo quise viajar, ir para allá, ciertamente una y otra vez. Varias veces quise ir, pero Satanás nos estorbó. Fíjense que Pablo dice que la causa por la cual él no pudo viajar es porque Satanás puso estorbos en su camino. Seguramente que esos estorbos pueden haber sido, ¿no?, instrumentados de diferentes maneras. No había plata para el viaje, o surgieron problemas en la iglesia donde Pablo estaba, entonces no podía viajar, o quizás Pablo se enfermó y no pudo viajar. O sea, pueden haber pasado desde el punto de vista físico, visible y material, circunstancial, podrían haber pasado muchas cosas. Pero Pablo hizo una lectura espiritual de esos estorbos, de esos impedimentos. Y él dijo que Satanás estaba detrás de todo eso, analizando la realidad desde el punto de vista de la palabra de Dios. En 2 Corintios 11:13 al 15, dice Pablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. No es extraño si esos predicadores del diablo se disfrazan como si fueran predicadores de Dios. ¿Qué está diciendo acá el apóstol Pablo? Que todos estos predicadores que predican un falso evangelio, un pseudo evangelio, un evangelio parecido al verdadero evangelio, en realidad no son gente equivocada. No son personas con buenas intenciones que están erradas. No es gente que predica así porque no conoce la Biblia. No, Pablo dice, son siervos del diablo. Son instrumentos de Satanás para atacar la iglesia. Pablo hace un análisis de la realidad desde lo espiritual. En 1 Juan, el apóstol Juan, capítulo 3, verso 8, dice, el que practica el pecado, no dice es ignorante, y bueno, está pasando por un problema, tiene problemas emocionales, tiene una crisis existencial, y bueno, fíjate que la familia se le derrumbó, no tiene trabajo. No, el que practica el pecado es del diablo. No es un hermano descarriado, no es un hermanito en desobediencia, no es un hermano que no conoce la Biblia, o que le falta oración, o que ayuna poco. No, Pablo dice, Juan dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. ¿Qué es eso? Análisis espiritual de la realidad. Y en 1 Juan 3:10 dice Juan, por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. ¡Wow! ¡Qué definición! Tan tremenda, tan drástica, tan radical, porque Juan está diciendo claramente que esta es la realidad. ¿Sí? Los hijos de Dios por un lado y los que no son creyentes, los que no nacieron de nuevo, los que no son convertidos y dan fruto de una vida cristiana, fruto del Espíritu en su vida, son del diablo. En otras palabras, los que son verdaderos creyentes son de Dios y todos los demás
no importa si son gobernantes, no importa si es el que pide limosna en la puerta de un templo, no importa quién sea, son hijos del diablo. Lo que está diciendo Juan acá, lo que está haciendo Juan, es un análisis espiritual de la realidad. No está juzgando, ellos no juzgaban las situaciones desde parámetros humanos, desde ideas y conceptos humanos. No compraban el discurso del mundo. La palabra de Dios era la lámpara con la cual ellos alumbraban toda circunstancia y toda situación. Ellos hacían un análisis espiritual de la situación. Ellos fueron más allá de lo que se veía y de lo que se decía. Porque, hermanos, escuchen esto. El Evangelio no es solamente una doctrina por medio de la cual somos salvos si creemos. No es solamente eso. El Evangelio es una forma, es la forma, no una forma, es la forma correcta de ver la vida como Dios la ve, de ver la realidad como Dios la ve, de ver el mundo como Dios lo ve, de ver el sexo como Dios lo ve, de ver el matrimonio como Dios lo ve, de ver el manejo del dinero como Dios lo ve, ver la vida en todo su conjunto y complejidad, verlo, lo vemos, los cristianos somos llamados a verlo desde la perspectiva de la palabra de Dios, con la Biblia, con la palabra de Dios como el filtro para analizar toda realidad. Porque la realidad, hermanos, la realidad no es lo que se ve. La realidad no es el discurso que escuchamos. La realidad es como Dios dice que es. Y aunque todo el discurso y aunque todo lo que pasa en el mundo contradiga lo que dice Dios, aún así nos vamos a parar firmes en lo que dice la palabra de Dios. Aunque la tierra se estremezca, aunque los montes tiemblen y se muevan y se hundan en el fondo del mar, aunque todo el mundo se sacuda, con todo nosotros confiaremos en el Señor. Confiaremos en su palabra. El cielo y la tierra se sacudirán. El cielo y la tierra y todo lo que hay dentro del cielo y la tierra, que es la vida humana, las estructuras humanas, los sistemas humanos, todo eso caerá, se sacudirá. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y acá entramos, yo sé que por ahí esto dicen, bueno, por ahí les gusta preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver esto con Satanás? Ahora te voy a mostrar. Ahora les voy a mostrar por la palabra de Dios. Escuchen esto. El campo de batalla espiritual no es allá arriba, ¿sí? Ni tampoco es en la cueva de la bruja de la esquina. La batalla espiritual no es una cuestión de andar persiguiendo a los que practican la macumba, ese tipo de cosas. El campo de batalla espiritual es la mente del hombre, la mente del ser humano. El campo de la guerra, de la verdadera guerra, que es la guerra espiritual, se libra en la mente de los seres humanos. Mateo 13:19, palabras de Jesús. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿a dónde? Acá, en la mente. Y no la entiende, ¿qué pasa? Viene el maligno, Satanás, y arrebata lo que se sembró en su corazón. Cuando oyen la palabra predicada, ¿sí? En la mente del que oye se libra una batalla. Ahora, por obra, influencia de Satanás, esa persona no entiende lo que se le está predicando, no entiende la oferta de salvación eterna. No la entiende, es el regalo más grande que hay, es gratuito y no lo entiende, no lo comprende. Satanás está operando en su mente y Satanás termina arrebatando esa palabra, esa verdad que escuchó de parte de Dios, se la arrebata, se la saca del corazón. 2 Corintios 4:3-4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, Dios con minúscula, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Pero para qué cegó a los incrédulos? Para que no les resplandezca la luz del evangelio. La batalla es acá. Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria
de Cristo. Cuando la Biblia dice entendimiento, acá dice la palabra, que el diablo ciega el entendimiento, la palabra entendimiento significa el pensamiento, la comprensión de la realidad. El diablo trabaja para cegar la comprensión de la realidad, para poder vender su realidad a las personas. Hechos 26, 18, el llamado del Señor Jesús a Pablo como predicador. Lo manda a predicar. ¿Y para qué tiene que predicar Pablo? Y le dice el Señor a Pablo, para que abra sus ojos. Abrir sus ojos. Y acá no está hablando de sanidad de los ciegos. Abrir sus ojos es para que entiendan, para que comprendan. ¿Para qué? Bueno, acá dice, para que se conviertan. Para que se conviertan de las tinieblas. Tinieblas en la Biblia es ignorancia. Para que se conviertan de su ignorancia en la que están. Se conviertan de la ignorancia a la luz, al conocimiento. Porque el conocimiento es luz. Y de la potestad de Satanás a Dios. O sea, en últimas, para poder salir debajo del poder del diablo, primero tenés que salir de la ignorancia en la que el diablo te mete. Porque no podés salir debajo del poder y el sometimiento y la esclavitud de Satanás si primero tus ojos no son abiertos para darte cuenta la mentira que viviste durante tantos años, la mentira que compraste y que creíste durante tantos años. Y a Pablo Jesucristo le encomienda la tarea de predicar de tal manera que su mensaje produzca un cambio de entendimiento en las personas, un cambio en la comprensión de las personas. Que las personas puedan escuchar el mensaje del Evangelio, puedan comprender lo equivocadas que estaban, lo erradas que estaban y lo alejadas de Dios que estaban. Y se produzca un cambio de actitud, un cambio en la voluntad. Conversión es un giro en la vida de 180 grados, pero comienza con un cambio en la comprensión, un cambio en el entendimiento. Juan 13:2 dice la palabra de Dios. Y cuando cenaban, la última cena de Jesús con sus discípulos, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregase a Jesús. ¿Por qué traigo a colación este versículo de Juan 13:2? Dice claramente acá que el diablo, Satanás, puso en el corazón de Judas. ¿Qué puso en el corazón de Judas? La idea de entregar a Jesús. La idea de entregar a Jesús no se le ocurrió a Judas. La idea de entregar a Jesús se le ocurrió de que Judas traicione a Jesús para que después lo mataran crucificado. La idea en el corazón de Judas se la metió, o el pensamiento se lo metió el diablo. El diablo hace eso. El diablo pone pensamientos. El diablo pone ideas en el corazón de las personas, en la mente de las personas. Que es lo mismo que decir corazón, es lo mismo porque dijo el Señor Jesús que los malos pensamientos de dónde salen, salen del corazón. Pablo en 2 Corintios 10, 4 al 5 dice, las armas con que luchamos no son del mundo. O sea, nosotros no batallamos la verdadera batalla espiritual en la que nos encontramos con armas humanas, con sabiduría humana, con poder humano, ni con recursos humanos, sino que tienen estas armas espirituales, tienen el poder divino para derribar fortalezas. Ah, perfecto, vamos a orar y vamos a dar 7 vueltas a la ciudad para que caigan las fortalezas de las murallas espirituales de esta ciudad. No es lo que dice Pablo. No es lo que dice Pablo. ¿Qué son las fortalezas que Pablo dice que nuestras armas espirituales derriban? Dice, destruimos todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Derribar fortalezas es destruir los argumentos que hay en la mente de las personas que les impiden llegar al conocimiento de Dios. Ahora, cuando se llega al conocimiento de Dios, porque los argumentos en la mente que lo impedían son destruidos y son derribados, el pensamiento de esa persona que ahora es cristiana es un pensamiento que piensa solamente una cosa, obedecer a Cristo. Un pensamiento cautivo de la obediencia a Cristo Jesús el Señor.
Ahora quizás pienses, bueno, esta es la situación en la que están los incrédulos, esta es la situación en la que están los creyentes, los no creyentes, eso a los creyentes no nos afecta. No es así. Pablo dice en Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Pablo le dice al creyente de Galacia que ellos fueron fascinados, hechizados, encantados en su entendimiento, en su comprensión, a tal punto que dejaron de obedecer la verdad de Dios para estar obedeciendo la verdad de los hombres. Dice en 2 Corintios 11:3, Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y le dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva que, ¿cómo? Poniendo pensamientos en Eva, ideas en Eva, contrarias a lo que Dios les había hablado, contrarias a la palabra de Dios. Pablo dice, yo tengo temor, tengo miedo, temo de que así como la serpiente engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. A ver, ¿qué está diciendo acá? Que por obra de Satanás, la misma iglesia, los mismos creyentes, pueden, como dice acá, nuestros pensamientos pueden ser desviados. No estoy diciendo que nos vamos a ir al infierno, no estoy hablando de eso. Pero dice que podemos estar con pensamientos desviados de nuestro compromiso puro y sincero con Cristo, porque ahora tenemos un compromiso puro y sincero con otra cosa, con otras verdades, con otros discursos, con otras realidades, que no son las realidades, verdades que Cristo nos enseñó en su palabra. Y esto es obra de Satanás, ¿en dónde? En la vida de los creyentes. Y cuando los hermanos estaban haciendo esto, pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios. Dice, me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva. Obviamente, hermanos, el diablo es astuto, engañador. Y nosotros no podemos pensar que con nuestra sabiduría y con nuestra inteligencia y con nuestro poco conocimiento de la Biblia, lo llevamos como perrito atado con la cadena al diablo para todos lados. No es así, no es así. Ahora, ¿esto le puede pasar al creyente? Sí. ¿Le puede pasar a la iglesia entera? Sí. Pasó en Galacia, pasó en Corinto y Pablo tuvo que intervenir, despertándolos. Ahora, ¿qué es lo que se espera de los creyentes? Dice Pablo en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la forma de pensar de Cristo? ¿Quién conoce la comprensión de Cristo de las cosas? La comprensión de la realidad que Cristo tuvo de las cosas. ¿Quién? ¿Quién le puede enseñar a Él lo que es la verdad? ¿Quién le puede enseñar a Cristo lo que es la realidad? ¿Quién? Bueno, dice Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros. ¿Qué significa tener la mente de Cristo, hermanos? Significa que nosotros, la mente de Cristo era una mente instruida por la palabra de Dios. Era una mente instruida por la palabra de Dios. Y Pablo está diciendo que una mente instruida por la palabra de Dios y capacitada por el poder del Espíritu Santo va a conocer la verdad de lo que Dios piensa con respecto a la realidad. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, nuestra tarea urgente es instruir nuestra mente con la palabra de Dios y permitir al Espíritu Santo que capacite nuestra mente para conocer los pensamientos de Dios acerca de la realidad y no juzgar la realidad como hombres, sino juzgar la realidad desde una mente instruida por la palabra y capacitada por el poder del Espíritu Santo. Ahora dice Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Es una profecía del Antiguo Testamento que, según el autor de Hebreos, se cumplió en la iglesia, con los creyentes. ¿Cuál es la profecía, la promesa? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Dios en su palabra, en esta promesa, dice que Él va a poner su ley, su palabra, su verdad en nuestra mente.
¿Para qué necesitamos nosotros la verdad de Dios, en la ley de Dios, la verdad de Dios en nuestra mente? Para ver la realidad desde la perspectiva de Dios. Y luego dice, y sobre su corazón las escribiré. O sea, que en el corazón Dios va a poner el deseo y la motivación de obedecer la palabra y manejarnos por lo que dice la palabra de Dios, y no por parámetros humanos. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Dice el Señor, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por mi pueblo. La palabra de Dios es clara cuando dice lo siguiente. Cuando los creyentes en su mente tengan la verdad de la palabra de Dios y en su corazón tengan el deseo de obedecer lo que está escrito en mi palabra, dice Dios, vamos a tener una relación personal. Vamos a tener una relación. Yo voy a ser el Dios de ellos y ellos van a ser mi pueblo. En otras palabras, no podemos tener una relación con Dios si nosotros pensamos una cosa y Dios piensa otra. Bueno, puedes tener una relación con otra persona, una relación de armonía, una relación de comunión, de compañerismo, de acuerdo, hacer algo juntos si no estás de acuerdo. Si no estás de acuerdo, entonces Dios, que quiere que nosotros estemos de acuerdo con lo que Él piensa, con lo que Él dice, dijo, yo voy a poner mi ley, mi palabra, mi verdad en tu mente y te voy a poner en el corazón el deseo de obedecer mi palabra. ¿Para qué? Para que caminemos juntos en la vida. El apóstol Pablo en Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, no te acomodes al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Cuando Pablo está diciendo que no te acomodes al mundo actual, está diciendo no pienses como piensen ellos, renová tu forma de pensar. Renová tu forma de pensar. No juzgues la realidad como la juzgan los no creyentes. Cualquier no creyente, cualquiera, sea presidente, sea el que pide limosna en la puerta del templo, quien sea esa persona, sea rico, pobre, sea bueno o malvado, no te amoldes al pensamiento de la mayoría, sino cambia tu forma de pensar. ¿Para qué? Para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios está al alcance de un cambio en nuestra forma de pensar. Cuando renunciamos a pensar según los valores, parámetros, discursos, principios y verdades que el mundo proclama, que el mundo abraza, y empezamos a vivir de acuerdo a los valores, principios, verdades que Dios proclama en su palabra. Cuando llegamos a ese punto, vamos a comprobar, vamos a conocer, vamos a vivir en la voluntad de Dios. Bueno, quizás alguno diga, ¿qué tiene que ver la realidad del mundo con Satanás? Pastor, no seamos místicos. Alguno quizás está sospechando, agarrándose la cabeza de que me he vuelto místico y que ahora estoy viendo demonios por todos lados. ¿Qué tiene que ver la realidad? ¿No? Algunos hacen esta separación, ¿no? Una cosa es la realidad y otra cosa es lo que dice la Biblia. La Biblia es solamente para cuestiones del perdón de los pecados, de la salvación eterna, de cómo escapar del infierno. La Biblia es cómo podemos hacer para conseguir que Dios conteste nuestras oraciones, pero en el mundo real hay que manejarse de otra manera. Hay que enfrentar la realidad, dicen algunos. Hay que enfrentar la realidad de frente. Y hacen esa separación que la Biblia no hace. La Biblia no hace esa separación. ¿Qué tiene que ver justamente la realidad del mundo y lo que está pasando en el mundo? ¿Qué tiene que ver con Satanás? Bueno, te voy a explicar qué tiene que ver con Satanás. Lo que la Biblia dice, qué tiene que ver Satanás en la realidad que se vive en el mundo. Jesús, el Señor, nuestro Señor, a Satanás lo llamó el príncipe de este mundo. ¿Qué tiene que ver la realidad del mundo con Satanás? Porque Satanás es el príncipe de este mundo. La palabra príncipe habla ¿qué? De gobernante, de alguien que gobierna, que tiene gobierno, que tiene autoridad, que tiene dominio. Dice Juan, el Señor Jesús, hablando en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 14:30, Jesús dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí.
Juan 16:11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué significa en términos prácticos que Satanás es el príncipe de este mundo? Que Satanás gobierna un sistema bien ordenado, compuesto por ángeles rebeldes y hombres desobedientes a Dios que le sirven a Satanás como instrumentos para oponerse a los planes de Dios para la humanidad. Él es el que gobierna y maneja ese sistema. Que gobierna y controla ese sistema, gobierna y controla el pensamiento, la forma de pensar, de vivir, de hacer del mundo entero. Y nosotros, los creyentes, fuimos parte de eso, ¿o no? ¿No fuimos parte de ese sistema? ¿No dice Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en esos caminos, o no? Dice, siguiendo la corriente del mundo. ¿No seguíamos nosotros la corriente del mundo? ¿Y quién controla? ¿Quién manejaba esa corriente del mundo que nos controlaba y nos manejaba a nosotros? Hermanos, ¿reconocemos nosotros que nos manejaba o no lo reconocemos? Que la corriente nos llevaba o no lo reconocemos. Corriente significa poder, ¿sí? Ese poder no nos controlaba, ignorándolo nosotros, por supuesto. Bueno, ¿qué pensás que hace ese poder ahora con el resto de las personas que no son creyentes? Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás opera, según este texto, es el príncipe de la potestad del aire, es el príncipe de este mundo, es el príncipe satánico que está operando en los hijos de desobediencia, los está usando a todos ellos, cualquiera sea el estrato social o de autoridad que estén, los está usando para sus propósitos. No importa que estas personas o las personas de este mundo, que la Biblia le llama hijos de desobediencia, tengan buenas intenciones. En última instancia, aun cuando los gobernantes tengan buenas intenciones, aun cuando las personas que los rodean tengan buenas intenciones, son hijos de desobediencia y sirven a los propósitos de Satanás, que son en contra del plan de Dios, en contra del reino de Dios y en contra del evangelio de Dios y de la proclamación del evangelio. Nosotros éramos parte de ese ejército de millones que Satanás cuenta hasta el día de hoy. Y algunos, seamos realistas también en esto, ¿no? Nadie se escapa a la influencia del diablo, aun cuando somos creyentes. Bueno, estábamos ahí, decimos nosotros, éramos eso, ya no lo somos más, es verdad, no lo somos más, pero el creyente no escapa a la influencia de Satanás. ¿No te acordás cuando Jesús le dijo a Pedro, qué le dijo a Pedro? Cuando Pedro quiso impedir que Cristo entregara su vida en la cruz para salvar a los pecadores, Cristo lo quiso impedir. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Y bueno, Jesús vio la realidad, no lo vio a Pedro, vio al que estaba detrás de Pedro y le dijo a Pedro, Satanás, apártate de mí. No estás poniendo la mirada en las cosas de Dios, sino estás mirando como un hombre. Estás mirando como un hombre. Y todos nosotros, hermanos, el gran apóstol Pedro fue influenciado por Satanás, porque logró el diablo que él mirara las cosas desde el punto de vista humano, y el diablo así lo pudo usar. Cualquiera de nosotros podemos ser influenciados por Satanás de la misma manera. Satanás es nuestro enemigo, invisible, pero siempre presente. Y no podemos ser ingenuos, gente. No podemos ser ingenuos. 1 Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios. Lo sabemos, bien. Pero también sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Lo sabemos, lo tenemos que saber, lo tenemos que aceptar, lo tenemos que reconocer. Y por eso tenemos que tener sumo cuidado con lo que aceptamos de lo que viene del mundo. Cuando viene, tenemos que discernir todo lo que viene del mundo, sus ideas, sus conceptos, sus valores, sus pensamientos, sus actitudes, sus acciones. Tengo que discernir, tengo que diferenciar. No podemos aceptar y tragar todo como si fuera palabra revelada, porque la única palabra revelada es la palabra de Dios.
Hermanos, detrás del escenario que se ve, se está librando una gran batalla de siglos. Esta batalla comenzó antes que el mundo existiera. La batalla entre Satanás en contra de Dios, comenzó en el mismo trono de Dios, cuando Satanás quiso sentarse en el trono de Dios y Dios lo echó del cielo. Y esa batalla que comenzó en la eternidad pasada se sigue librando de manera cruenta hasta el día de hoy. Y esa es la realidad, y no podemos ser ingenuos, porque nosotros estamos involucrados en esta batalla. Y no es una batalla por la salud de la gente, no es una batalla por la economía de la gente, no es una batalla política, no es una batalla por los afectos de la gente, es una batalla donde Satanás se está jugando todas las fichas para llevarse juntamente con él a la condenación eterna a las almas. Y al mismo tiempo Dios, por la locura de la predicación, está salvando a las almas que creen en Cristo como Señor y Salvador. Y la lucha es a muerte. Y la guerra espiritual es a muerte. Y esta guerra espiritual no quedó en suspenso por la pandemia. Esta guerra espiritual hoy sigue rugiendo más fuerte que nunca. Más fuerte que nunca. Más en el contexto que nos toca vivir a nosotros los creyentes y como iglesia. Por eso esto explica, cuando se ve esta realidad de cómo Satanás realmente es nuestro enemigo, invisible pero presente, y su dominio y su control sobre cómo opera el mundo, entendemos la amonestación del apóstol Juan, cuando dice Juan, no amen este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman el mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo de placer físico, de estar bien físicamente o disfrutar placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Esto ofrece el mundo, no lo ames, no ames estas cosas, no recibas estas cosas, porque nada de eso proviene del Padre. Nada. Jesucristo el Señor lo llamó el príncipe de este mundo, Pablo lo llamó el Dios de este siglo. Me estoy yendo un poquito con la hora, téngame paciencia, estoy por terminar. Pablo lo llamó el Dios de este siglo. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo lo cegó, Dios con minúscula. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Satanás, ¿no? Es el Dios de este siglo, los controla, los domina y los ciega para que ante la predicación no puedan ver la luz de la gloria de Cristo el Señor. A menos que Dios intervenga, por supuesto, con su poder soberano y rompa esa ceguera, que Dios lo hace por la predicación del Evangelio. Dios rompe la ceguera en el entendimiento del incrédulo por la predicación del Evangelio. A Pablo se le dijo, abrí sus ojos. Y eso se hace por la predicación del Evangelio. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, gobernadores de la oscuridad, gobernadores de la ignorancia de esta época, de este siglo. Gobiernan la ignorancia, están gobernando la ignorancia en las personas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta frase de este siglo, como dije recién, significa de esta época. Satanás es el Dios de esta época, como lo fue el Dios con minúscula de épocas anteriores. ¿Y cómo es que él gobernó como Dios de cada época a lo largo de la historia? Bueno, Satanás gobernó a las personas y gobierna a las personas proveyéndoles una filosofía de vida, una manera de mirar y vivir la realidad. O sea, Satanás es el inventor de las grandes filosofías por las cuales las personas miran la realidad, miran la vida y analizan la vida, el mundo y la realidad. Entonces Satanás trajo, ¿sí?, la filosofía existencialista. El existencialismo es una filosofía de Satanás. Hay gente que mira el mundo desde ese punto de vista. Satanás trajo el racionalismo,
Trajo el materialismo, el marxismo, trajo el humanismo, el modernismo, el posmodernismo y todas las filosofías que a lo largo de la historia han gobernado a la humanidad. Estas filosofías, inventos de Satanás, le proveyeron y le proveen hasta el día de hoy una herramienta de análisis de la realidad. Entonces las personas analizan la realidad, no desde lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, sino que analizan la realidad desde estas filosofías, desde estos pensamientos. Y hoy sucede lo mismo. Hoy está ocurriendo exactamente lo mismo. Por eso también la palabra, cuando habla acerca de las obras, una de las obras de Satanás, habla de las obras del diablo como maquinaciones, que no tenemos que ignorar sus maquinaciones. ¿Saben qué significa maquinaciones? Significa pensamiento, plan premeditado. Satanás piensa, Satanás planea y Satanás lleva a cabo su plan. ¿Y tiene que ver con qué? Con convencer a las personas de una falsa realidad. Convencerlas de una realidad falsa, para que sigan viviendo en la oscuridad, en el engaño, y no se conviertan en Cristo para no salvar sus almas. Incluso esto, gente, escuchen esto, incluso esto, la obra de Satanás, las maquinaciones del diablo, se reflejan en las cosas buenas que ha creado la humanidad. Se refleja en las cosas buenas también. No nos olvidemos que vivimos en un mundo maldecido, bajo maldición, que vivimos en un mundo caído, una humanidad caída. Y las cosas buenas que pudo haber hecho la humanidad, como por ejemplo la medicina, el arte, es algo bueno. La economía, aunque no nos parezca a los argentinos, es algo bueno. La política, aunque no nos parezca a los argentinos y a muchos, es algo bueno. O sea, se creó y se inventó para el bien. La medicina fue para el bien, el arte fue para el bien de los hombres, la economía, la política, ¿sí? La religión, todo era para el bien del ser humano, para que el ser humano viva mejor. Pero no se ve, seamos sinceros, no se ve en todas estas actividades humanas, no se ve la maldad, no se ve la corrupción, no se ve el engaño, la ambición, el egoísmo, la codicia, la mentira. En estas cosas que son todas buenas, están infestadas de todas estas podredumbres espirituales y morales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque detrás de todas estas cosas, el que gobierna todas estas cosas, es Satanás, como dice Pablo, el Dios de esta época. Ustedes me dirán, pero me parece que está exagerando. ¿Y dónde está Dios en el control de todas las cosas y la soberanía de Dios? Escuchen, cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, 3 tentaciones, una de las tentaciones, el diablo le dijo a Jesús, le mostró todos los reinos del mundo, todos los poderes del mundo, de las naciones, le mostró la economía, la política, el arte, las religiones, la ciencia, la educación del mundo, y dijo, todo esto te lo doy, le dijo a Jesús, si postrado me adorás, porque todo esto a mí me fue entregado, y al que yo quiero se lo doy. Por supuesto que el diablo tiene control de esto por permiso de Dios. No me da tiempo a explicar esto, la Biblia lo explica, por permiso de Dios, porque Dios le permite ejercer esta autoridad. Adán, cuando pecó, le entregó lo que Dios le dio a Adán. Adán agarró, se rebeló, traicionó a su creador y le entregó todo lo que Dios le dio a Satanás. Y Satanás lo controla y lo maneja. Y se lo ofreció a Jesús en la tentación del desierto. Obviamente, Jesús lo rechazó y derrotó al diablo en toda su tentación. Todas estas filosofías se caracterizan por una cosa: ponen al hombre en el centro y a la vida en la tierra como lo más importante. Como lo más importante. No está Dios en el centro de estas filosofías, y el cielo y la vida eterna, no queremos hablar de eso. Queremos vivir para siempre. Queremos vivir en este mundo. Amamos nuestra vida en este mundo.
Y todas estas filosofías le han servido a las generaciones anteriores como herramienta de análisis de la realidad, que alejan a los hombres de la verdad de Dios. Conclusiones, porque no es una, son dos conclusiones. Primera conclusión. Hermanos, amigos, es evidente que la vida y el mundo está siendo reconfigurado, están siendo reconfigurados con un nombre que se le llama nueva normalidad. Nueva normalidad. Ahora, esa es la filosofía. Una nueva normalidad. ¿Nueva qué significa? No hay otra. Las viejas creencias de lo que era la vida, lo que era el mundo, se terminaron. Ahora hay algo nuevo, un pensamiento nuevo, una idea nueva de la vida, del mundo, de las cosas. Nueva, normalidad, la palabra normalidad, nueva significa no hay otra, normalidad significa esto es lo correcto. Así hay que vivir a partir de ahora. Así nos tenemos que manejar. Esto es la nueva normalidad, esto es lo correcto. Quien está en contra de esto, anormal. Anormal. Merece ser castigado, señalado, condenado, juzgado y culpado por cometer el gran delito de ir en contra de la nueva normalidad. Eso está pasando ahora, delante de nuestras propias narices. Ahora, esta reconfiguración, no estoy hablando de teorías conspirativas, no soy de esos que andan pensando en los Illuminati, el club de Bilderberg y Soros y toda esa cosa, y la confabulación de los masones, que las hay, sí, pero vemos detrás de escena, miramos más allá nosotros, sí o no. Bien, esto de la nueva normalidad no es más ni menos que obra del diablo. Hebreos 2, 14 al 15. Porque esta nueva normalidad está basada en un elemento que está forzando esta nueva normalidad, el miedo, el temor, el pánico. Ahora, ¿por qué digo que es del diablo esta nueva normalidad? Hebreos 2, 14, 15, porque la Biblia lo dice. Dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, los pecadores, Él, Cristo, compartió esa naturaleza humana con nosotros. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Y librar ¿a quiénes? A todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. ¿Se entiende lo que dice la palabra de Dios? Cristo Jesús, el Hijo de Dios eterno, se hizo un ser humano como nosotros para que al entregar su vida pura y santa en la cruz del Calvario a nuestro favor, hacer dos cosas. La primera, por medio de su muerte, destruyó al que tenía el gobierno y el imperio de la muerte. ¿Quién era? El diablo. Y la segunda cosa, ¿para qué murió? Para liberar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud de Satanás. Teme a la muerte y estás agarrando las cadenas esclavizadoras del diablo sobre tu alma. Cadenas que Cristo ya rompió en la cruz del Calvario. Por eso los creyentes no tenemos temor a la muerte, porque Cristo ya nos liberó de eso. Obviamente no salimos corriendo a pararnos en la vía del tren porque no le tenemos miedo a la muerte. Por supuesto que no somos ni temerarios, ni necios, ni hacemos presunción de una fe que no es fe. Pero no aceptamos vivir bajo el temor. No tenemos por qué tener temor a la muerte, porque para los cristianos la muerte es una bendición. Es el último enemigo que nos queda para vencer, y por medio de la victoria sobre ese enemigo nos vamos a encontrar cara a cara con nuestro precioso Salvador. Entonces, si estamos entrando en una normalidad donde el miedo es el contexto donde se va a vivir esta nueva normalidad, no te quepa la menor duda que Satanás está detrás de todo esto. Es su plan, es su plan, es su pensamiento meditado.
planificado, organizado, programado y lo está llevando a cabo y le está yendo bien. Le está saliendo bien. Segunda conclusión y última. El temor es una emoción humana. ¿Quién no tiene temor y no tiene miedo? Es muy humano tener miedo y tener temor. Incluso cuando alguien no tiene temor ni miedo de nada, o sea, si caminás por una cornisa y no tenés en un edificio de 15 pisos y no tenés así de temor, bueno, tenés un problema. Creo que tiene incluso un nombre eso. Tiene un nombre desde la psiquiatría, tiene un nombre que no lo sé, pero sé que tiene un nombre. Ahora, el temor es una emoción normal, a todos nosotros es normal. Si el horno está caliente, tenemos miedo de quemarnos si lo agarramos sin un repasador, ¿verdad? Pero vivir en temor de la muerte, para el cristiano eso no es normal. Eso es esclavitud satánica. Los no creyentes viven bajo esa esclavitud. Tienen temor a la muerte. Me parece escuchar a los nuevos judíos de este tiempo que, como le dijeron a Jesús, también dicen, pero nosotros no somos esclavos de nadie. Yo no soy esclavo de nada. Jesucristo le contestó a ellos lo que también nos contesta a nosotros. Les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. O sea, esta es la definición de esclavitud, ¿sí? El que comete pecado es esclavo del pecado. Así que, dice Jesús, si el Hijo de Dios te libera, vas a ser verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque la esclavitud del pecado y la esclavitud del temor a la muerte es obra de Satanás en la vida del ser humano. Pero dice el apóstol Juan, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el temor a la muerte es una obra del diablo, pero tiene un agarre, el diablo tiene un agarre, ¿sí? Esa cadena tiene una punta final, que está atada a nuestro tobillo. Y esa punta final que le da derecho al diablo a someternos al temor y al miedo es el pecado, es nuestro pecado. Y por eso el temor a la muerte. ¿Por qué deberíamos tener temor? Como dije recién, si para nosotros morir es una liberación. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, para mí el morir es ganancia, es ganar. Es algo positivo, es algo bueno, porque me voy a la presencia de mi Cristo. ¿Qué mejor que eso? Eso, dice el apóstol Pablo, eso es mejor que vivir en este mundo. Obviamente que es así. Obviamente que es así. Prefiero, dice Pablo, estar en la presencia del Señor y no estar acá con ustedes. Pero bueno, como soy necesario, voy a estar un tiempo más con ustedes. Pero si es por mí, yo quiero estar allá. O sea, esa es la actitud, el pensamiento basado en la verdad de Dios. Que es mejor estar en Cristo, en su presencia, que vivir en esta tierra. Ahora, confiamos, como el apóstol Pablo, yo confío, ¿sí? Y vos confía también, que mientras tengamos que terminar la misión que el Señor nos encomendó, vamos a vivir en esta tierra para ser de bendición al resto de la humanidad que nos rodea. Ahora, el pecado es la causa del temor a la muerte, porque el pecado crea culpa. Y obviamente, si vos sabés que sos culpable de tus pecados, lo último que querés es encontrarte cara a cara con Dios. ¿No querés? Por eso la gente tiene miedo de morirse, porque sabe, ¿sí?, en lo más profundo de su ser, que va a ser juzgado por todos sus pecados. Va a ser juzgado por Dios por todos sus pecados. Pero no tiene por qué ser así. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo el Señor ya pagó en la cruz el precio para tu perdón. Ya lo pagó. Y Dios, el Padre, te ofrece lo que Cristo hizo a tu favor. Si tan solo vos decidís en esta misma noche darle la espalda a tu pecado, entregarle tu vida entera a Cristo y empezar a seguir a Cristo con una nueva mente, un nuevo estilo de vida. La vida abundante que Cristo ganó para nosotros con su muerte y su resurrección al tercer día de entre los muertos. Este es el camino para ser libres del temor. Los creyentes, para ser libres del temor, hay que humillarse.
delante del Señor y Él nos librará de todos nuestros temores. Y los que no son creyentes y son esclavos de Satanás por causa del temor que viene por tus propios pecados que te acusan en tu conciencia, el camino para ser libre de esa vida horrible, sometida y esclavizada, es darle la espalda a tu pecado, entregarle tu vida a Jesucristo para siempre y seguir a Cristo con una nueva mentalidad y una nueva forma de vivir. Pensalo. Dios te bendiga mucho, gracias por estar ahí. Compartan esta enseñanza en este tiempo. Hay muchos que necesitan escuchar la verdad verdadera, que no es la que digo yo, sino la que enseña la palabra de Dios. Dios los bendiga y gracias por estar de ese lado. Chao.